Sentada en el borde de la cama de tientos, Elisarda Patiño acompañaba sus palabras con un pausado balanceo de sus canillas desnudas. Era la tal Elisarda larga de cuerpo, huesuda, de faz morocha y de pómulos muy salientes, los cuales le ponían tan tirante la piel que daba la impresión de que ésta se rompería al menor gesto. De tanto en tanto dejaba de hablar y de mover las piernas para tomar el mate que le alcanzaba su sobrina Felipa, quien enfrente de ella, apoyada en uno de los rústicos pilares de madera que sostenían el alero del rancho, aparentaba poner atención en las palabras de su tía. Pero su mirada vaga, así como el gesto maquinal con que tendía la mano para recibir el mate que la otra le pasaba, demostraban lo contrario. Ella se encargaba de cebar el mate, echándole el agua de una pava ennegrecida por el humo que hervía al fuego de unos leños, asentada sobre 2 ladrillos puestos de canto, y una vez la tía y otra ella, por turno, sorbían de la bombilla, una bombilla antigua, gorda y repujada. Elisarda había dormido en la cama de tientos, sobre la cual estaba sentada, y como de costumbre había dormido con la ropa puesta. No bien las primeras luces del alba le dieron en la cara, levantóse con presteza y lo primero que hizo fue encender el fuego, calentar el agua en la pava y echar hierba al mate como hacía todas las mañanas. Enseguida despertó a Felipa y muy nerviosa, sin esperar que saliese del todo de su modorra, comenzó a hacerle preguntas y darle consejos. La muchacha escuchaba a su tía con desgano, alcanzando a enterarse a medias de lo que hablaba, pero fingía escucharla con atención y la tranquilizaba con leves gestos de cabeza. Elisarda estaba muy preocupada. El día anterior había recibido una noticia que la desasosegó y afligió mucho. Decíase para sí que esa preocupación era muy razonable y que a cualquiera otra en su lugar le hubiese pasado lo mismo. El hecho era grave, pero no como para desesperarse. Había que tratar de tomarlo con calma y ver las consecuencias que podía tener. Que su sobrino se entregase a Pascual, el selvático hijo de Conrado, un muchacho fornido y amigo de hacerle el amor a las muchachas del pueblo, era cosa natural y que a nadie podía asombrar. Cuando ella supo lo que había hecho Felipa, bien sabe Dios que no puso el grito en el cielo ni se lamentó, pero le asaltaban escrúpulos y temores de otro orden, y bastante motivo tenía para ello. En el pueblo todos sabían que Felipa, que tendría 17 años, aunque aparentaba más por ser alta y maciza de carnes, desde su llegada de la ciudad, hace un año más o menos, donde estuvo sirviendo en una casa de familia y aprendiendo las primeras letras, fue tomada bajo la protección del cura párroco, el cual demostraba por ella un gran afecto. Entre su cristiana y femenina grey era la preferida. No tenía reparo en hacer pública esta preferencia. Los del pueblo notaban la inclinación de su párroco y la comentaban con sonrisa maliciosa. Por esta protección parroquial vino a convertirse Felipa en un objeto casi sagrado y digno de respetuoso tratamiento. El párroco le había infundido, por así decirlo, un hálito santo, haciéndola partícipe de su propia religiosidad y de su carácter sagrado. Por donde Felipa llegó a revestir a los ojos de su tía y de los del pueblo los atributos espirituales de una mujer sobada por manos eclesiásticas. De aquí, pues, nacían las zozobras y los escrúpulos que tenían tan atribulada a Elisarda, al enterarse de lo que había sucedido entre su sobrina y Pascual. Pensaba también con tristeza en la posible pérdida de la copiosa comida parroquial con que le obsequiaba el padre Martín casi a diario. Y sentíase traspasada de amargura viendo avecinarse días de escasez. En medio de un vivir tranquilo y sin mayores apremios, le caía este infortunio, inesperado y recio como chubasco de verano. ¿Qué excusas podría alegar ante el cura, el cual había confiado a su vigilante y segura atención el cuidado de la muchacha?
Qué rabia, qué furia no irían a apoderarse del párroco cuando supiese lo que Felipa había hecho. Pero entre tantos y tan atropellados pensamientos, había uno que inquietaba más que los otros a Elisarda. El Paí Martín, ignorante de lo sucedido, continuarían sus relaciones con la muchacha, manchándose así de la impureza de ésta. ¿Qué hacer, Dios mío? Y Elisarda se llenaba de incertidumbre y desconsuelo. Ella estaba segura de que no era posible ocultarle al párroco lo que había sucedido, porque éste, con ese poder que de Dios le venía, al tomar entre sus manos a la muchacha, lo descubriría todo, como por revelación divina. Elisarda miraba a su sobrina con insistencia e inquietud. ¿Qué iba a pasar? Felipa, entretanto, parecía ajena a las preocupaciones que estaba causando. Al fin, Elisarda se levantó del catre, a tiempo que decía a su sobrina: Ajata hesha kasianape, aporandu hawanshupe, bae palayapovaina. Y se fue a pedir ayuda y consejo a su vieja vecina. Cuando volvió, traía la angulosa cara resplandeciente de alegría. Se notaba que la mucha experiencia de Casiana le había sacado de apuros. En cuanto estuvo junto a su sobrina, le dijo alborozada: Ya se mata Pepe, aycuama la yapovaina. Felipa la miró con curiosidad, como si le estuviese hablando de algo que no le concernía. Elisarda le explicó que según Casiana, el mejor camino para salir del atolladero era contárselo todo al párroco en el secreto del confesionario. Así el párroco no solo se enteraría del pecado de Felipa, sino que si quería castigarla, se encontraría atado por el secreto de la confesión. Elisarda no cabía en sí de contenta por haber hallado, gracias a la viveza de Casiana, una solución tan buena y fácil. Y le aseguró a su sobrina que a Casiana, y nada más que a Casiana, había que pedirle ayuda para resolver los problemas difíciles. Ni al maestro de escuela, y eso que el maestro había estudiado en la ciudad y usaba zapatos, se le hubiese pasado por la cabeza algo igual. Durante todo el tiempo que Elisarda estuvo hablando, y que fue muy largo, por cierto, Felipa casi no le prestó atención, como si aquello de que le hablaba su tía no le concerniese. Para Felipa no había diferencia entre el cura y Pascual, y así se lo dijo llanamente, con ruda franqueza. Sin embargo, había encontrado una diferencia. Pascual era más impetuoso, más fuerte. El Paí, en cambio, era más tranquilo. Pero eso sí, tanto el uno como el otro no despertaban en su alma ningún género de sentimiento. Quien en realidad de verdad cautivaba su corazón era González, el comisario de policía, con su elevada estatura, sus botas siempre relucientes y ese respeto con que se le miraba en el pueblo. Pero aquel desgraciadamente no se fijaba en ella. Elisarda no acertaba a comprender cómo el comisario que, aunque era buen mozo, no pasaba de ser un hombre común, pudiera ser preferido al cura, que era el representante de Ñandeyara Guazú, sobre la tierra, además de sus condiciones de varón, que no eran pocas. Lo que es ella, no hubiese dudado mucho para hacer su elección. Gran trabajo y maña debió darse Elisarda para convencer a Felipa que debía ir a ver al cura y contárselo todo. Felipa encontraba más natural y fácil guardar el secreto, pero al fin obedeció y juntas salieron camino de la iglesia. Entraron por la puerta principal, abierta de par en par, y no habían aún dado 4 pasos cuando llegó hasta ellas el tronido de un fuerte vozarrón, que enseguida reconocieron como el del párroco. Por el tono debía estar muy irritado. Ambas mujeres adelantaron unos pasos y se detuvieron. Elisarda con temor, Felipa sin dar muestras de inquietud. «Oraba y peñaguaje», murmuró Elisarda al oído de la sobrina. Felipa la escuchó con indiferencia,
Su mirada no se turbó con el más leve signo de zozobra. Quieta y tranquila, aguardaba la determinación que tomase su tía. Ella no se culpaba de nada. ¿Por qué entonces temer? Ni el cura Martín, ni su tía, ni Pascual le inspiraban miedo. Su corazón solo se azoraba al oír hablar de aparecidos y fantasmas que salen a vagar de noche por huraños senderos y alrededor de ranchos derruidos, de ánimas que se levantan de sus sepulturas en las noches de tempestad, de endemoniados que ruedan de súbito por espumarajos, pero no le producían pavor, ni mucho menos los seres de carne y hueso como el Paí Martín. Volvió a resonar la dura voz del sacerdote. Hasta Dios debía sobrecogerse al oírla. Era de una rara potencia y bronquez. Con ella, con esos gritos estentóreos, el Paí Martín guiaba a su fiel rebaño hacia Dios. A fuerza de romperles los tímpanos y amenazarles con el puño cerrado, les metía en la cabeza las verdades celestes. Con el mismo tono y los mismos aires de orador impetuoso propagaba sus ideas políticas y catequizaba a los campesinos en las reuniones partidarias a campo raso, bajo el cielo y la mirada de Ñandeyara Guazú. Al fin y al cabo, en el fondo de su corazón apasionado, todo era uno, y con la misma fuerza y el mismo convencimiento sepultaba en lo profundo de los infiernos a los herejes como a los que no pertenecían a su partido. Ya se preparaba Elizarda a volverse atrás cuando apareció el párroco Martín en la puerta de la sacristía. Alto, corpulento, con una cabeza grande sobre el corto y ancho cuello, tenía una figura imponente. Vestía una sotana desteñida y por las mangas deshilachadas asomaban 2 manos velludas, pesadas. Al ver a las 2 mujeres, voceó malhumorado. «¡Vae papipotá!», retumbó su voz por toda la iglesia. Elizarda no se atrevió a decir «esta boca es mía». El cura, con los brazos en jarra, golpeando impaciente con un pie en el suelo, esperó que alguna de las 2 hablase. Elizarda, para desenojarse, frunció la boca con un gesto que quiso ser una sonrisa, y con indecisión avanzó unos pasos. Como nada sucedía, ya más confiada, adelantó hacia aquel pastor de almas, que echaba el lazo en los rodeos y vociferaba palabrotas sobre las cartas de truco. Felipa no se movió. Entretanto, Elizarda, con medias palabras primero y luego más serena, le dijo que Felipa quería confesarse para que la absolviese de un pecado mortal que había cometido sin querer. El párroco husmeó que Elizarda intentaba ponerle la mordaza de la confesión, y bramó: «Tomombeú lleve angaite voy». Paseó una mirada enfurecida sobre las 2 mujeres, que la soportaron impasibles. El cura comprendió que estando presente Elizarda no podía obtener nada de Felipa, pues de seguro ya estaba instruida. Entonces, levantando su recia mano, le indicó a la muchacha que se fuese al confesionario, y él a su vez se dirigió hacia el mismo, hundiéndose en el témplete de madera, que crujió como si fuera a partirse en 2. Pero antes de entrar tuvo tiempo de reparar que la tía le cuchicheaba a la sobrina, y pensó: «Esa vieja arpía le está enseñando lo que debe decirme. Ya verá». Sonrió para sus adentros a la idea que se le había venido a la cabeza. Muy humilde y con la mirada baja, Felipa se arrodilló con la boca pegada a la rejilla. Fue entonces que le pareció que lo que había hecho con Pascual, teniendo por lecho la blanda frescura de la hierba, era gravísimo pecado contra Dios. Y se llenó de congoja, temiendo que el sacerdote no le diera su bendición. Con acento turbado comenzó a murmurar su falta, pero ni bien pronunció las primeras palabras, el Paí Martín, hecho una furia, dio un salto en su asiento y, descargando un fuerte puñetazo contra la rejilla, que saltó en pedazos, hizo rodar a Felipa por los suelos.
Esta se incorporó rápidamente y corrió a refugiarse junto a uno de los altares menores. El párroco Martín salió del confesionario tan impetuosamente que poco faltó para que lo derribara. Dirigióse a donde se encontraba Felipa, que se cubría el rostro con ambas manos y lloraba a lágrima viva, y arrancándoselas de la cara llorosa, le aplicó un puñetazo, al tiempo que clamaba rojo de ira: ¡Puta! ¡1000 veces puta! Espantada, con la cólera del sacerdote, capaz de cometer una atrocidad, Elisarda púsose a pedir socorro a gritos. Acudió el sacristán, quien hizo lo posible por aplacar la rabia del cura, haciéndole recordar que estaba en la casa de Dios. «Padre, el templo», y se le trabó la lengua al pensar que la ira del cura podía volverse contra él. «El templo es mi casa», rugió el cura. Después de largo rato se calmó, pero para que ello sucediese tuvo que desahogarse dando varias vueltas por la iglesia, sin apartar de Felipa los ojos inyectados en sangre. A ratos, sin embargo, adquiría una expresión de ausencia, como si rumiase algún pensamiento. Al fin, dijo: «Está bien». Se metió en el sacristán, dejando a las 2 mujeres con el sacristán. Pocos días después, el pueblo se enteró de la terrible penitencia que impuso el Pay Martín a Felipa por su grave pecado, y a su tía Elisarda por la falta de vigilancia. Según se decía, el cura, al día siguiente de la confesión, hizo venir a las 2 mujeres a su casa, donde, atándolas a un árbol que había en el patio, las hizo azotar por el sacristán, con un boreví. Eso se dijo, y tal vez no fuese cierto, porque demasiado se sabe lo que son las habladurías en los pueblos. El domingo siguiente, el Pay Martín pronunció un arrebatado sermón en medio del silencio respetuoso de sus feligreses. Hizo una larga y personalísima glosa del 6º mandamiento. Puso en sus palabras mucha pasión, y más de una vez su puño gigantesco e indignado cayó como una masa sobre la imaginaria cabeza de los que lo quebrantaban. La mayor parte de la oración la dijo en guaraní, para hacerse comprender más fácilmente. Pero al final, cuando apenas le salía la voz y ríos de sudor le corrían por la ancha cara, remató su furibunda oración en castellano. «Pobre de aquellos que pecan contra el 6º mandamiento. Dios no tiene piedad de esos infieles, traidores, miserables, descastados, pobres de ellos. Condenación para los que se dejan arrastrar por el pecado de la carne. Que se cuiden. Cuando menos se lo espera, la justicia de Dios los aniquilará, como se aniquila a una hormiga». Y terminó su tremenda oración con la diestra prendida como un garfio al barandal del púlpito. Una semana después, si algún incrédulo puso en duda las palabras fatídicas del padre Martín durante el sermón, no tuvo más remedio que inclinarse ante la evidencia, porque el presagio del párroco se había cumplido al pie de la letra y antes de lo esperado. Próximo a su rancho, entre unas malezas, Pascual fue herido por una mano vengadora y oculta. Solo que esta vez la justicia divina se sirvió, para cumplir sus misteriosos designios, de un arma tan humana y sencilla como lo es una escopeta.